Bienvenidos a esta breve presentación sobre la originalidad en la crítica de arte. Empecemos por decir que cuando hablamos de arte la gente lo relaciona con el concepto de creatividad. Pero cuando hablamos de creatividad estamos hablando de crear, no de hacer cosas ingeniosas. Es más, nosotros no podemos crear cosas puesto que no se puede crear materia ni energía. Eso sería magia. Solamente podemos crear formas, solamente podemos crear cosas mentales. Entonces, los artistas crean formas para cosas nuevas, nuevas formas de actuar o nuevas formas de pensar. Lo importante del trabajo de los artistas es la forma de lo que hacen, no el objeto que fabrican o producen. Para hacer una crítica de arte, entonces, el valor que vamos a tomar es la originalidad. La originalidad tiene que ver con origen, esto es, no basta innovar. Para ser original, la obra de arte debe aportar, ya sea sola o sumada con otras, algo que no era parte de la cultura, no existía antes de la pieza, esto es innovadora, pero además se convirtió en parte de la cultura. Siguió existiendo después de la creación de esta pieza. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la originalidad normalmente no se da en una sola obra de arte. Es más, para crear una forma, muchas veces se requiere el trabajo de muchos artistas en muchas disciplinas a lo largo de muchos años. Un ejemplo es quizá la forma que llamamos surrealismo. El surrealismo es una forma que se creó, que se fue desarrollando entre 1920 y la década de 1970, a través de disciplinas como la arquitectura, la poesía, el cine, la escultura, la pintura, el performance, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchos artistas de muchas disciplinas a lo largo de muchos años lograron crear esta forma llamada surrealismo. Y todos ellos, en alguna medida, podemos decir que son originales. Hay tres aspectos de la originalidad que debemos criticar a la hora que nos piden determinar la calidad artística de una obra de arte. La primera es la originalidad formal. Esto es, nos preguntamos si en la obra vemos la creación de un nuevo estilo de representación, de una nueva manera de ver el mundo. Y en estos ejemplos es fácil notarlo. Aunque conceptualmente sean muy parecidos, aunque las dos piezas sean retratos de mujeres, la manera de concebir el mundo, la manera de representar y ver el mundo es muy distinta en cada uno de estos dos ejemplos. ¿Cómo hacemos la crítica de la originalidad formal? Bueno, para ello tendríamos que aplicar un análisis arxeológico a su estilo de representación. Tendríamos que analizar su uso de la composición, del tono y el espacio, su uso del color y las características de identidad de la figura y fondo, y luego tendríamos que comparar el estilo, una vez analizado, de esta obra con obras anteriores para ver si hay una innovación y con obras posteriores para ver si hay vigencia. Como pueden ustedes notar, es muy difícil dar una opinión sobre qué tan original es una obra de arte sin haber hecho un análisis, sin haber hecho un estudio. Solamente cuando sabemos la época en que se produjo algo y cuando lo reconocemos como una copia de otra cosa, podemos decir que su calidad artística es mala, baja o nula. Sin embargo, para decir qué tan alta es su calidad artística, eso no se puede hacer sin un estudio, y debemos desconfiar de aquellos supuestos expertos que a la simple vista de una pieza ya están ponderando sus enormes cualidades y su gran calidad artística sin haber hecho ningún tipo de análisis o estudio. Otra forma de originalidad que debemos tomar en cuenta es la originalidad técnica. Esto es, vamos a criticar la innovación en los materiales usados y cómo se usaron estos materiales, pero solo en lo que afecta a la apariencia de la pieza. Esto es, cuando nosotros vamos a criticar la originalidad técnica, no nos va a preocupar si hay innovaciones ocultas, innovaciones que no son perceptibles. Solamente vamos a criticar los materiales y las maneras de usar esos materiales en la medida en que se perciba en la pieza.
Y luego, claro, como en el otro caso, vamos a comparar la obra con las anteriores para ver si hay innovación y con las posteriores para ver si hay una vigencia. Aquí tenemos un excelente ejemplo de innovación técnica, que es la pieza Nuestra Imagen actual por el maestro David Alfaro Siqueiros. En ella es el primer artista del mundo, muy probablemente, en utilizar la piroxilina, en este caso sobre un soporte de fibra de vidrio y celotex. Finalmente vamos a evaluar la originalidad conceptual. Esta es o suele ser rara, no es muy común encontrarla, sin embargo muy importante. Y aquí la crítica se va a concentrar en el análisis de los iconos, símbolos o textos, esto es de todos los elementos convencionales que estén presentes en la obra. Esto en cuanto a sus funciones denotativa y connotativa, lo que expresan y lo que implican de acuerdo a la cultura en la que fueron hechas. Y también vamos a analizar o criticar el uso del título en cuanto a su función interpretativa. Esto es, de qué manera o en qué grado el título nos ayuda a comprender el significado de la obra. Como en los otros casos, en la crítica de la originalidad conceptual, vamos nosotros a comparar con obras anteriores para ver si nuestra pieza es innovadora y con obras posteriores para ver si ha tenido una vigencia después de ello. Ahora, finalmente, después de haber criticado los tres aspectos de la originalidad, vamos a prestar atención a la calidad técnica de la pieza. Y esto es porque para producir sus efectos, la obra de arte debe durar y debe ser apreciada. Por ello se realiza una crítica arqueológica de la calidad técnica en relación con estos siguientes tres aspectos. Imaginemos que la obra de arte está tratando de comunicar un mensaje muy importante, pues la técnica va a determinar la permanencia. Esto es, el mensaje, si no dura, si es fugaz, no va a llegar a ser escuchado. De la misma manera, si la obra de arte no dura, su mensaje no va a llegar a ser percibido. También vamos a hacer una crítica de la técnica en cuanto a la claridad. Esto normalmente tiene que ver con composición y diseño. ¿Y esto es por qué? Porque cuando alguien dice algo importante, si lo dice de manera muy confusa, no se va a entender. Asimismo, una mala técnica puede hacer que lo que la pieza expresa no se pueda comprender. Y finalmente vamos a evaluar la técnica en cuanto al impacto, porque no prestamos atención a las cosas que, aunque sean importantes, no logran captar nuestra atención. Esto es, si yo tengo algo muy importante que decir y lo digo de una manera súper aburrida, la gente se va a distraer, no va a prestar atención y no se va a enterar. O si lo digo con una voz tan bajita, tan queda que no me alcanzan a escuchar, pasará lo mismo. Entonces, en estos tres aspectos vamos nosotros a criticar la calidad técnica de las obras, pero no en cuanto a su dificultad de ejecución o a la maestría o destreza de ejecución, porque eso corresponde a otro tipo de